palabra de Dios y lo vamos a hacer en la primera carta de Juan. Vamos a buscar el capítulo número 2. Seguimos adelante con el estudio que estamos haciendo en esta primera carta de Juan, que lo vamos desarrollando versículo a versículo. Y en esta ocasión vamos a leer de la primera carta de Juan, capítulo 2, el versículo número 15 en adelante. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, seguimos avanzando en este capítulo 2 de Primera de Juan, donde se está hablando sobre las características de los hijos de Dios y de la contradicción que suponía que hubiera hermanos, parte de la iglesia, que se habían separado de los creyentes, se habían dividido, y por una serie de razones que son las que hemos venido viendo y que vamos a seguir viendo, con lo cual se estaban rompiendo los elementos básicos de la fe cristiana. Uno de ellos es el amor, del cual se estuvo hablando anteriormente. Obviamente, cuando los hermanos se separan porque se produce una división en una iglesia, no lo están haciendo por amor, lo están haciendo por otro tipo de sentimientos o de irrespeto, de ambición. Pueden haber varias razones, intereses que van de por medio, pero menos el amor. Y hablando entonces de cómo el creyente debe ser, llegamos a los versículos que hoy hemos leído, donde usted habrá notado que el tema principal es el tema del mundo. Esta es la primera vez que la palabra mundo aparece en la carta, pero va a aparecer en todos los capítulos de aquí en adelante. Pero en estos versículos que hemos leído hoy es donde más se insiste en la palabra mundo. Seguramente no lo notó porque no lo iba contando, pero en estos 3 versículos que hemos leído aparece 6 veces la palabra mundo. En el primer versículo que leímos, que es el 15, solo en ese versículo aparece 3 veces la palabra mundo. Lo que ocurre, hermanos, es que la nueva versión internacional, que es la que yo estoy leyendo, no es una traducción literalista, sino que a este tipo de traducción se le llama dinámica, porque el literalismo, algunos pueden pensar de que es lo correcto, ¿verdad? Y que ir traduciendo palabra tras palabra nos va a dar mejor el mensaje de los originales, y no es así, es lo contrario. El literalismo lo que hace es que nos dificulta entender qué era lo que quisieron decir los autores de las escrituras, porque
Ellos usaban figuras, provincialismos, que no solamente son de un lugar lejano, sino que también lejano en el tiempo. Entonces las traducciones dinámicas, por eso se llaman dinámicas, lo que tratan es de que lo que se dijo bajo aquellos contextos, ¿cómo se diría el día de hoy? ¿Cómo lo diríamos nosotros? Por eso un cambio básico, digamos, de la nueva versión internacional es que no usa el vosotros. ¿Y por qué no lo usa? Porque nosotros no usamos el vosotros. Y cuando alguien, por querer imitar el lenguaje bíblico, trata de utilizar el vosotros, lo que hace es que se confunde, no sabe cómo usarlo. Creo que fue ayer, hermanos, que vi a un hermano, o sea, lo vi porque él puso un comentario en una publicación que yo había hecho, y yo a él tengo años de no verlo. Entonces, como vi que era él, me trasladé al perfil de él y lo vi pues de que él ya no es aquel joven que yo conocí en otra ocasión, pero él ahí en su perfil había grabado un saludo en video y lo había subido. Pero es lo que le digo, ¿verdad? Que él, tratando de imitar el lenguaje de la Biblia, trataba de utilizar el vosotros. Y decía, por ejemplo, hermanos, este es vuestro hermano fulano de tal. Y para mí es un privilegio saludarlos a vosotros. Pero ahí ya lo está usando mal, porque no se debe decir saludarlos a vosotros, sino que lo correcto sería decir o saludarlos a ustedes, o si quiere usar el vosotros, saludaos a vosotros. Pero ¿cómo se hacen las conjugaciones verbales en el vosotros? Nosotros no lo usamos. Entonces, como no hablamos así, entonces la traducción se hace con el ustedes, que es lo que nosotros utilizamos. La nueva versión internacional en español fue traducida por eruditos bíblicos latinoamericanos. No hubo participación de estadounidenses o europeos. Todos los traductores fueron, todo el comité es latinoamericano. Y una norma, hermanos, en el español que hablamos nosotros es evitar las redundancias. Entonces, cuando una palabra va dos veces en una frase, eso en español es una redundancia y hay que evitarlo. Pero en el griego no era una redundancia. Por eso es de que, si usted ve el versículo 15 en la nueva versión internacional, que es la que yo he leído, usted va a encontrar que solo dos veces se encuentra la palabra mundo, pero el original está 3 veces. Y usted lo puede ver en la Reina Valera. Yo aquí tengo las dos. La Reina Valera, versículo 15, dice: no améis al mundo, primera vez, ni las cosas que están en el mundo, 2 veces. Si alguno ama al mundo, 3 veces. El amor del Padre no está en él. Y termina el versículo 15. Ahí están las 3 veces. Pero examinando sobre todo la primera frase, ahí hay una redundancia, porque dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, así no se escribe el español. Por lo menos no el español de ahora. El de hace 500 años, el del siglo XVI, sí, ¿verdad? Que era el que utilizó Casiodoro de Reina. Hoy, en el español actual, uno no cometería esta redundancia, sino que lo escribiría así como está la NBI: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Entonces, ese él es un pronombre. Y el pronombre lo que hace es que tome el lugar del nombre, precisamente para evitar la redundancia. Es uno de los usos de los pronombres. Esa es la razón, hermanos, por la cual en la NBI solo aparece 2 veces, pero en el original aparece 3, y en los otros 2 versículos 3 veces más. Entonces es muy poca, muy pequeña la porción para que 6 veces esté usando la palabra mundo. ¿Por qué la usa con tanta frecuencia? Porque eso es lo que quiere enfatizar.
Como le digo, esta es la primera vez que aparece la palabra mundo en la carta, pero lo está enfatizando. Entonces, es claro que el pasaje trata acerca del tema del mundo. Ahora, es importante, hermanos, que entendamos qué es el mundo, porque hay muchas ideas equivocadas acerca del mundo. Normalmente cuando el evangélico habla del mundo, se refiere a las cosas feas del mundo. Entonces dicen, una cantina es del mundo, una discoteca es del mundo, las drogas es del mundo, el homicidio es del mundo. Y es cierto que todo eso es del mundo, pero no es todo el mundo. Entonces los creyentes nos vamos haciendo la idea que mundo es lo moralmente reprochable. Y muchas veces mundo lo relacionamos con aspectos puramente externos. Y hablamos, por ejemplo, de ropa mundana, zapatos mundanos, peinado mundano, música mundana. Pero todo es referido a la exterioridad. Y esa también es parte del mundo eso. Pero no es lo peor del mundo y tampoco no es todo lo que es el mundo. Entonces lo primero es que entendamos a qué se refiere la Biblia cuando se habla acerca del mundo. Esto yo lo he explicado otras veces, hermanos, pero como dice la carta de Pedro, ¿verdad? Que para mí no es cansado repetirlo y para ustedes es provechoso, porque mientras más se repite, mejor se aprende. Entonces, ¿qué es el mundo? En el griego, la palabra que se traduce mundo es la palabra cosmos. Y cosmos, usted sabe que es el nombre que utilizamos para referirnos al universo. Podemos decir el universo o podemos decir el cosmos, las estrellas del vasto universo. Y también puedo decir las estrellas del vasto cosmos. Por eso es que los rusos, a lo que los estadounidenses llaman astronautas, los rusos le llaman cosmonautas, porque es el que viaja entre el cosmos. Pero si nos preguntamos qué es el universo o qué es el cosmos, la idea fundamental es una idea de orden, porque el universo está ordenado y ese orden es el que permite, por ejemplo, la vida en el planeta Tierra. El universo se mueve, todo el universo se mueve, todo está en movimiento. Está en movimiento la Tierra, la Luna, el Sol. El Sol es parte de una galaxia, esa galaxia se está moviendo. Las galaxias forman cúmulos y los cúmulos se están moviendo también. Entonces, todo el universo está en movimiento, pero note, no solo está en movimiento, está en un movimiento sincronizado, porque todo va, o sea, por eso es que se puede, hermanos, predecir las estaciones. Por eso es que pueblos antiguos como los mayas, por ejemplo, predijeron todos los eclipses lunares y solares que iba a haber hasta el año 2012, me parece, porque ahí se completa un ciclo y comienza un nuevo ciclo. Entonces, ellos sabían que el universo, el cosmos, es un relojito ordenado. Entonces, mire cómo va cambiando ya la idea, ¿verdad? Porque entonces significa que el mundo no es el desorden, no es el relajo, no es la borrachera. No. El mundo es lo que está ordenado y bien ordenado. Y usted sabe que lo que está ordenado es bonito, es atractivo.
La próxima vez que usted diga, qué bonita la casa del hermano fulano, pero piense en qué consiste lo bonito. Y verá de que el orden es un aspecto de lo que llamamos bonito o atractivo, podríamos decir hermoso. ¿Cuándo, hermanos, es que decimos que un rostro es hermoso? ¿Por qué una persona tiene un rostro hermoso y la otra persona decimos, esta persona no es tan hermosa? ¿Cuál es la diferencia? O sea, porque los dos tienen dos ojos, los dos tienen dos orejas, los dos tienen una sola nariz y una sola boca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que una sea hermosa y la otra no? Quizás nunca se ha hecho usted la pregunta, pero usted puede decir, es que no sé, me gusta, me agrada. Sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué no le agrada a la otra que usted dice que no es tan hermosa? Quizás nunca nos hemos puesto a pensar, ¿verdad? Pero la respuesta, hermanos, es sencilla, en una palabra: simetría. Es la simetría. Porque es cierto lo que le acabo de decir, de que todos tenemos dos ojos, pero la cuestión es que cuando esos dos ojos tienen una simetría con la nariz, con la boca, entonces que se produce el efecto de que eso es atractivo, nos resulta atractivo. Claro, nunca andamos una regla para andarle midiendo los ojos, la distancia entre ojos, la distancia de los ojos a la boca, de la nariz a la boca, y ver si hay una relación de simetría. No lo hacemos, ¿verdad? Es simplemente la vista. Tenemos esa capacidad de descubrirla sin medirla. Ahí tiene usted un ejemplo de cómo el orden, la simetría, es hermosa. Entonces, si el mundo es el cosmos y el cosmos es simétrico, entonces tiene que ser hermoso porque es ordenado. Y aquí viene el verdadero peligro, le diría yo, del mundo. Y es que el mundo tiene hermosura. El mundo no solo es el borracho, el mundo no solo es el mal hablado. El mundo también tiene cosas hermosas. El mundo tiene arte. El mundo tiene expresiones artísticas. El mundo tiene conocimiento. El mundo incluso tiene iglesias. Tiene religiones. Hace años, hermanos, en algún lugar leí, no me acuerdo dónde, pero hace años, alguien escribió y yo dije, este hombre tiene razón, porque él comparaba lo que fue la Alemania nazi durante la época de Hitler. Él fue un asesino, ¿verdad? Una bestia. Bueno, incluso los cristianos de Europa, entre esos años 1933 al 45, que es cuando él gobernó, muchos lo interpretaron que él era el anticristo. Es decir, era lo peor de lo peor. Pero ¿cómo era Alemania bajo el régimen nazi? Era una maravilla. Edificios esplendorosos, calles, bueno, las famosas carreteras alemanas que hasta el día de hoy son famosas mundialmente. Fue Hitler quien las mandó a hacer. O sea, no es que estén todavía las carreteras de allá de los años 30, 40, pero los trazos que él hizo son los que se continúan utilizando para las autopistas alemanas hasta el día de hoy, porque era muy eficiente. Entonces usted iba a Alemania durante el nazismo, entonces usted lo que veía era orden, veía limpieza, veía aquellas ciudades nítidas, llenas de jardines, todos los niños, los jóvenes vestidos con uniforme, bien peinados, marchando, los zapatos bien lustrados todos. Ese es el mundo. Que el mundo es bonito, es atractivo, pero los valores que tiene, o sea, porque detrás de esa Alemania bonita nazi, detrás había
todas las... Había tortura, había asesinatos, había exterminio, había campos de concentración y luego vino la guerra, ¿no? O sea, era horrible lo que estaba ocurriendo detrás, pero la apariencia era así. Ese es el mundo. Por eso es que el mundo resulta seductor. ¿Usted qué cree? Que si el mundo lo único que tuviera que ofrecer es un borracho que le robaron los zapatos allí al lado de la cuneta donde cayó, ¿usted cree que la gente sentiría atracción a ese mundo? Claro que no. El problema es de que el mundo no solo es eso. El mundo tiene elementos atractivos. Ese mundo es el que es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque tiene orden, tiene simetría y por lo tanto hermosura. Pero todo eso, que incluye hasta iglesias, le dije, todo eso tiene una sola condición, y es que se opone al evangelio y a los valores que el Señor nos enseña en su palabra. De ese mundo estamos hablando. Y hablando de ese mundo, es que el versículo 15 dice: no amen al mundo. Fíjese, hay que tener cuidado, porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos: el Señor lo que quiere es que salgamos del mundo. Y usted como creyente quizás lo ha dicho algunas veces: yo lo que quisiera es ya salir de este mundo. Señor, ¿cuándo vas a venir a llevarme? Yo quiero irme ya no quiero estar en este mundo. El creyente lo que quiere es salir del mundo. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo del creyente y del mundo? Lo que dijo fue: Padre, yo no te pido que los saques del mundo. ¿Sí? Esa es la oración de Jesús allá en Juan capítulo 17. No te pido que los saques del mundo. Es decir, que cuando usted dice: yo quiero salir del mundo, usted tiene un deseo contrario al deseo de Jesús. Porque Jesús, ese es su deseo: no lo saques del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que llevar una vida mundana? No, no, Jesús no está diciendo llevar la vida mundana. Él lo que está diciendo es: no los saques del mundo, sino, dice, guárdalos del mal. Ahí está todo. Entonces, el deseo del Señor es que nosotros estemos en el mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace. Y es lo mismo que está diciendo acá. Aquí no está diciendo salgan del mundo. Lo que está diciendo es: no amen al mundo. Usted y yo como creyentes estamos en el mundo, porque aquí es donde Jesús nos dejó. Y Jesús dijo que no quería que saliéramos del mundo. Estamos en el mundo y vamos a vivir en el mundo, pero no debemos amar al mundo. ¿Por qué razón? Porque dice que el que ama al mundo, si alguien ama al mundo, dice, no tiene el amor del Padre. Es decir, que son excluyentes. Anteriormente habló de amar al Padre y amar al hermano. Pero si yo amo al mundo, ya no voy a amar al Padre. Y al contrario, si yo amo al Padre, no voy a poder amar al mundo. ¿Por qué? Porque lo que el mundo espera de mí es lo contrario de lo que Dios espera de mí. Lo que el Padre me pide que yo viva, que yo crea y que norme mi vida, es contrario a lo que el mundo me pide. Son valores contrarios. Entonces yo no puedo estar en ambas cosas. Eso es lo que ocurre con los creyentes mundanos, que es una contradicción, ¿verdad? Pero fíjese, es creyente y por ser creyente cree en el Padre, ¿verdad? Pero es mundano, es decir, que tiene una vida mundana. Se produce esa mezcla que no debería ser entre creyente mundano. Pero eso hay que entenderlo bien, ¿verdad? Porque uno puede decir: mundano es el que
se viste asá, se viste de esta manera, que anda un arito en la nariz o en la oreja. La gente eso lo relaciona con el mundo, pero no. Un creyente puede ser un diácono, puede ser una diaconisa, que anda, hermano, con su uniforme, con su corbata o con su blusa, la hermana, y que viene a la iglesia y que no falla, y que lee la Biblia, que es líder o que es supervisora, y siempre está aquí, no falla. Pero si esta persona tiene valores que no son los que el Padre quiere, es mundano, es mundana. Y aunque no ande, hermanos, con ropa que nosotros catalogamos como mundana, puede andar con un camisón blanco, zapatos blancos, todo blanco. Pero la mundanalidad está en los valores. Y así es como hay mucho creyente mundano e iglesias mundanas. Por eso le dije, el mundo tiene iglesias y evangélicas. Entonces, vamos a ver cuál es esa diferencia. Dice el versículo 16: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, está diciendo, el mundo y todo lo que hay en él no viene del Padre. Es decir, que Dios no hizo al mundo. Dios no hizo al mundo. Entonces, ¿quién hizo al mundo? Nosotros, el ser humano. Por eso es que otras veces también yo lo he explicado, que si usted quiere ir a un lugar donde no haya mundo, solamente tiene que ir a un lugar donde el ser humano no haya hecho nada y donde no haya seres humanos. Por ejemplo, ir a una montaña, digamos, lejana, donde ahí no hay, hermano, microondas o antenas, más bien antenas telefónicas, antenas de microondas, no las hay. No hay cables eléctricos, no hay carretera, no hay nada. Es una montaña y usted lo que tiene ahí es cielo, árboles, tierra, aves, tal vez un río. Ahí no hay mundo, porque esa es la creación de Dios y Dios no hizo el mundo. Pero algo más, no tiene que haber ser humano. Porque si hubiera ser humano, en esos seres humanos están los valores del mundo. Pero si no lo hubiera, ahí lo que usted está viendo, ahí no hay mundo. En cambio, en una ciudad, ahí está el mundo, porque aquí está todo lo que el ser humano ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que hay en el mundo? Allí dice que son tres cosas. Uno, los malos deseos del cuerpo. Dos, la codicia de los ojos. Tres, la arrogancia de la vida. Esa es la esencia del mundo. Vamos a verlo uno por uno. Primero dice los malos deseos del cuerpo. Esta realmente, hermano, es una mala traducción. Ahí está mal. Pero ya le voy a explicar por qué. Porque lo que realmente dice el original es los malos deseos de la carne. Y carne no es el cuerpo. Carne es la naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán. Es decir, carne no es el cuerpo, sino que es lo que nos inclina, lo que nos mueve a hacer lo malo. Esa es la carne. ¿Por qué la NBI tradujo cuerpo? Porque, hermanos, este versículo 16, muchos lo relacionan con Génesis capítulo 3, en la tentación que Eva y Adán tuvieron cuando estaban frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque aquí lo que dice es los deseos de la carne.
Y Génesis lo que dice es, cuando vieron el fruto prohibido, le vieron tres características. La primera característica, que era bueno para comer. La segunda característica, que era bueno de apariencia. Y tercera característica, bueno para alcanzar la sabiduría. Esas tres características las combinan con las tres características del mundo. Entonces dice, los malos deseos de la carne, que correspondería en Génesis a que era bueno para comer. Pero ¿cuándo para nosotros es algo bueno para comer? Cuando nos despierta apetito, cuando nos da hambre, cuando usted ve ahí los frijolitos con queso, tortilla tostada y una tajada de aguacate, usted dice, mire, deme de eso, le dice a la señora del comedor. Algunos ya les dio hambre con solo que dije eso. Produce apetito. Eso fue lo que ocurrió con el árbol del bien y el mal, que lo vieron que era bueno para comer. Entonces, bajo esta interpretación, los deseos de la carne, entonces suena mejor que diga los deseos del cuerpo, porque es el cuerpo el que le da apetito, ¿verdad? Por eso lo tradujeron los deseos del cuerpo. Pero la verdad, hermanos, es que el cuerpo no tiene malos deseos. Porque tomando el ejemplo ese de que el hambre es un deseo del cuerpo, o sea, me dan deseos de comer frijolitos con queso. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo que le dé hambre? ¿O qué tiene de malo que le dé sed? O incluso lo que la gente más piensa, ¿verdad? En el tema sexual. ¿Qué tiene de malo que usted tenga deseos sexuales? ¿Qué tiene de malo eso? Y no es Dios el que se lo ha dado, pues. O sea, Dios es el que nos creó así. Claro, lo que es incorrecto es que usted coma sin medida. Eso es lo que se llama glotonería. Así lo llama la Escritura. En beber, usted puede beber, no tiene nada de malo que le dé sed. El problema es si usted bebe en exceso. Y no estoy hablando, hermanos, de beber bebidas alcohólicas, que le haría mucho daño, ¿verdad? A la larga, el beber en exceso. Pero incluso puede ser fresco si usted quiere, pero el fresco lleva azúcar. Y beber excesivamente una bebida azucarada, sea un fresco, sea una gaseosa, que es peor porque lleva mucha más azúcar todavía. O beba de esas aguas coloreadas de colores que venden hoy. O sea, eso a la larga le va a hacer daño. Entonces, el deseo de beber no tiene nada de malo. El problema es qué es lo que bebes. Igual, el deseo sexual no tiene absolutamente nada de malo. Esa no es idea ni del diablo, ni suya, ni del mundo. Ese es invento de Dios. Pero Dios es el que estableció las normas para el disfrute de la sexualidad. Entonces, el cuerpo no tiene malos deseos. La carne sí, porque la carne es la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que tiene el mundo? Tiene deseos carnales, es decir, pecaminosos, de la naturaleza pecaminosa. ¿Y cuáles son esos deseos pecaminosos? Pablo lo explica allá en Gálatas, por poner un ejemplo, capítulo 5, cuando él habla de las obras de la carne, es decir, las obras de la naturaleza pecaminosa. Y allí hace una enumeración de cuáles son esas obras de la carne. No quiero inventar y por eso mejor se la leo, ¿verdad? Las obras, dice, de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, que es la prostitución; impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos,
arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. No termina la lista. Pero note, allí se mencionan pecados que nosotros los llamamos graves, como las orgías, como las borracheras, como la idolatría, como la brujería. Pero también están lo que nosotros llamamos pecaditos, o simplemente le llamamos errores, como por ejemplo discordia. ¿Y cuál es la discordia? Cuando usted no logra concordia con otra persona. Esa persona piensa de una manera, usted de otra. Entonces se pelean, se agreden, se dicen cosas porque hay discordia. Esa es obra de la carne, tan carne como la brujería. O cuando mencionó, por ejemplo, arrebatos de ira. Quizá usted dice, es que mire, hermano, ese es mi problema, ese es mi carácter. Que con una cosita, hermano, yo estallo y yo digo cosas. Eso se llama arrebato de ira. Y no es su personalidad, no es su carácter. Es una obra de la carne. Estas cosas son las que rigen al mundo. El mundo es bonito, ¿verdad? O sea, usted puede ir allá a los Planes una noche, sobre todo en verano, ¿verdad? Hoy ya está comenzando el invierno, pero si usted va a ver todas las luces, toda la ciudad allá abajo, y usted puede decir, qué bonito se ve. Se ve bonito el mundo, pero ¿qué hay dentro de esa ciudad? ¿Qué hay detrás de esas luces? Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría. Y esto es con todas las ciudades, no solo con San Salvador. Usted puede ir, si quiere, hermano, a la ciudad que desee. Puede ir a Chicago, puede ir a Buenos Aires, puede ir a París, puede ir a Berlín, a donde quiera. Y las ciudades son bonitas, ¿verdad? O sea, tratan de cuidarlas, de que tengan presentación. Pero detrás siempre habrá odio, siempre habrá discordia, siempre habrá celos. Siempre habrá personas con arrebatos de ira, mentira, codicia, todo eso, las envidias, las amarguras. Ese es el mundo. Eso lo tiene el mundo. En segundo lugar, dice la codicia de los ojos. ¿De qué es lo que hace el mundo? Que trata de ganarnos a través de los ojos, a través de la apariencia. Por eso, piense usted las cosas y revíselas y usted verá que el gancho del mundo son los ojos. Si se vende whisky, por ejemplo, lo presentan un hombre bien vestido, un ejecutivo o rico, ¿verdad? Que está con unas muchachas que parecen modelo y cada uno con su vaso de whisky, y entonces lo presentan bonito. O el cigarro, ¿verdad? Ahí está esa marca Marlboro, que es reconocida desde hace muchos años, en que todos sus anuncios son de vaqueros. Y ellos siempre han tenido a un actor, que es el que la hace de vaquero en esos anuncios. Y son anuncios preciosos, hermano, que ahí va en su caballo, en un atardecer, el sol se está ocultando, o sea, un pasaje bellísimo. Y ahí en su caballo este hombre que es un guapote, ¿verdad? Esos actores de Hollywood. Saca el cigarro, lo enciende y lo fuma. Y todos los anuncios simplemente dicen Marlboro. Y eso es todo. Esa es su marca. Ya van 3 actores, hermanos, de los anuncios Marlboro. Los primeros 2 murieron ¿de qué cree usted? Cáncer de pulmón. Y el tercero, el que tienen ahorita, lo más probable es que va a morir de eso, porque son fumadores.
Pero ahí está, mire, el deseo del ojo. Por eso es que el mundo es un gran escaparate. El mundo ahí nos pone la ropa, los zapatos. ¿Por qué, hermanos, tenemos que estar cambiando de ropa cada ciertas semanas? Porque usted dice, porque hoy la moda es esto. ¿Y qué es la moda? El deseo de ver. De como ya no está de moda tal cosa, hoy es esta otra. Ahí están los deseos de los ojos. Es decir, que uno de los recursos y una de las características del mundo, según dice ahí la carta, es cómo se emplean los deseos de los ojos. Entonces hoy piense lo que representan, por ejemplo, los medios de comunicación, los visuales, televisión, cine y hoy redes. Es el gran gancho del mundo. ¿Y qué va a proyectar a través de esas redes o de esos programas de televisión o esas películas? Lo mismo, los deseos de la carne, que ya dijimos: brujería, odio, enojo, discordia. ¿Qué son, hermanos, las películas llamadas de acción sino discordias entre seres humanos? Ahí está el mundo fomentando. También hace mucho tiempo leí, hermanos, que cuando la televisión se inventó, que creo que fue allá por la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, los anuncios de las primeras aparatos de televisión que se vendían, en la publicidad lo que decía era: este aparato llevará el mundo a su hogar. Así decía la publicación, la propaganda de los aparatos de televisión, que eran blanco y negro en esa época. Pero era cierto, ¿verdad? Entonces decía, bueno, si yo tengo un aparato de televisión en mi casa, entonces yo ahí puedo ver todo, puedo ver África, puedo ver la India, puedo ver el Polo Norte, o sea, de todo aquello que se hicieran materiales visuales. Pero hay una verdad más fundamental, que el mundo está entrando por allí. Con esto no estoy diciendo, hermanos, de que la televisión sea mala, porque esta iglesia tiene un canal de televisión nacional, ¿verdad? El punto es para qué lo usamos, o qué es lo que transmitimos, qué queremos que la gente vea. Queremos que vea vanidad, frivolidad, odio, matanzas. El medio, como todo, ¿verdad, hermano? Es neutro, es para qué lo usa uno. Recuerde eso, el mundo, su gancho principal son los deseos de los ojos. Y tercero, la arrogancia de la vida, que es el tema del orgullo, el yo, que yo tengo la razón porque soy yo. No, si vos lo has mandado me haces. Eso es arrogancia. Arrogancia es la falta de humillación. ¿Y yo por qué le voy a hacer caso a esa persona? ¿Por qué le voy a hacer caso al líder? ¿Y yo por qué le voy a hacer caso a ese pastor que vaya a mandar a su casa? A mí que me deje tranquilo. Arrogancia. Y la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Por eso es que el mundo le da la espalda a Dios, porque Dios lo que pide de nosotros es sometimiento, humildad. Pero el mundo lo que tiene es arrogancia de la vida, y la arrogancia es lo contrario de la humildad. Por eso le decía que hay iglesias mundanas, no porque la gente llegue en bikini a los cultos, no. Pueden llegar con camisón hasta el suelo blanco, como le dije. Pero si en esa iglesia, por ejemplo, se hacen las cosas tan atractivas para el ojo, y a estas iglesias llegan solo personas selectas, entiéndase, gente de dinero, ¿qué es lo que está fomentando para las personas que van a llegar ahí?
¿Está fomentando humildad o está fomentando arrogancia? Yo me he encontrado, hermanos, a lo largo del tiempo, personas en oficinas, en bancos, cosas así, y que me dicen: mire, yo veo todos sus programas de televisión, o yo oigo la radio, y me dice: mire, yo fuera a su iglesia, me dice, si no fuera, ¿por dónde está? Me dice. Como ellos tienen la idea de que aquí zumban las balas, ¿no? Creen que aquí es una cosa peligrosísima venir. Uy, solo Soyapango ni lo mencione. ¿Qué sucede? Que ellos quieren algo diferente, algo en sus colonias, algo de su categoría. Y cuando una iglesia los complace con eso, que fomenta la humildad, la fraternidad, o sea, porque no solo es donde la iglesia está, sino que quienes llegan allí. Entonces, si la persona que va a estar a mi lado va a ser un descamisado, o va a ser una mujer que en Gina vino, no se siente cómodo, porque él está acostumbrado a otro tipo ¿de qué le digo? De entorno. Por eso es que estas iglesias algunos le llaman que son iglesias de dones, pero no de dones espirituales, sino que don fulano, don mengano, don sutano. Y son iglesias que así lo hacen. Hermanos, que Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Queremos dar la bienvenida a don fulano de tal que nos visita con su familia, su apreciada esposa y sus hijos. ¿Y por qué le dan la bienvenida a ese y no a todos los demás? Porque este quizás es alguien desde el punto de vista mundano. Y no le estoy diciendo un artista o algo así, no. Probablemente sea un gran médico, probablemente sea un ricachón, y por eso le dan la bienvenida. Esa es una iglesia con valores mundanos, porque un valor del mundo es la arrogancia de la vida. Entonces, lo que debemos tener, hermanos, es sencillez. Quizá usted ni se dio cuenta, hermanos, pero hace unos años atrás, aquí en la iglesia, uno de nuestros miembros de la iglesia llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y durante el tiempo que él estuvo en ejercicio, él siguió congregándose los días domingos aquí en la iglesia. Y como los protocolos con ellos es que los andan en vehículo y tienen seguridad. Pero él nunca aceptó. O sea, él no podía evitarlo, porque es una cuestión como legal. Entonces, llevaban hasta ahí al parqueo y con motoristas, guardaespaldas y todo. Pero él les dijo: mire, allí voy a entrar yo. Y el hermanito entraba y se sentaba y estaba en el culto. Y como le digo, usted quizás ni cuenta se dio. ¿Por qué? Porque aquí, hermano, no tenemos trono para nadie. Lo que tenemos son sillas, y el que quiera estar adelante, que venga temprano para que la agarre, ¿verdad? Si no, le va a tocar allá por último. Esos son los valores mundanos. Entonces, el mundo lo que busca es la arrogancia. Y por eso es que el mundo lo que ve, ¿a quiénes llama los VIP? Es decir, las personas importantes. ¿A quién el mundo les da ese título? A los que tienen plata, aunque sean vulgares, aunque tengan plata porque son ladrones o narcotraficantes. Pero en los bancos tienen salas VIP, que mientras uno está allá afuera haciendo cola, ellos están ahí sentados con una ejecutiva que los atiende personalmente. Quiere café o quiere té, quiere agua, tranquilo, él entra allí y es una sala y lo sientan. Bueno, no todas las agencias tienen eso, pero hay bastantes que la tienen para los clientes VIP. ¿Y quiénes son ellos? Los que manejan cuentas, hermano, yo no sé, ¿verdad? De cuánto, 100,000, 200,000 o millones, no sé. Entonces, ¿quién es el VIP para el mundo? El arrogante. Entonces, este es el mundo. Y ahora usted puede entender por qué en el versículo anterior dice que nadie que ame al mundo tiene el amor del Padre. Por eso dice: no améis al mundo, porque el Padre no tiene nada de eso. Y eso se nos mostró en Jesús.
que siendo el rey del universo, el único hijo de Dios, vino a nacer de una madre adolescente campesina en un establo, en un pesebre. Vivió en la región más pobre de Israel y anduvo con gente que nosotros hoy llamaríamos de baja ralea. Y Jesús dijo: si ustedes dicen que yo soy el maestro, ustedes deben hacer lo que yo hice. Lo contrario del mundo. Y hay un choque. Hay un choque. Y voy a terminar ya con el 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, el mundo un día va a terminar. El sistema mundano va a terminar. Esto ya lo vio el profeta Daniel en el sueño que tuvo Nabucodonosor de la estatua: cabeza de oro, el pecho de plata, luego vientre de bronce y luego piernas de hierro, los imperios mundiales. Pero en su sueño Nabucodonosor vio que una piedra, dice, no cortada con mano, es decir, no era de creación humana, representa a Cristo. Vino la piedra y cayó en los pies, de hierro mezclado con barro, y lo destruyó, y toda aquella estructura se derrumbó, se hizo polvo. Ese es el mundo siendo destruido. Y todo el polvo que quedó, dice, entonces vino un viento fuerte que se llevó todo el polvo de la estatua que había sido destruida, y solo quedó la piedra que lo había derribado. Y esa piedra comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Se hizo una montaña y siguió creciendo hasta que llenó el mundo. Ese es el reino de Cristo, que lo va a abarcar todo. Y ahí es donde el mundo terminará. Es el fin del mundo, es el fin de los gobiernos humanos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si hacemos la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios lo que significa es amar, es perdonar, es no tener arranques de ira, no tener discordias, no tener discusiones, no tener divisiones como la había tenido las iglesias de Samaria. Los que hacen eso permanecerán, y vamos a ver el mundo acabar, hermano. Veremos cómo el mundo se termina, pero nosotros con nuestro Dios permaneceremos para siempre. Así que ahí tenemos dos caminos. Entonces, mundo no solo es que se hizo borracho, que es marihuano, o que se anda dando los lineazos de coca, los narizazos como dicen. No, no es eso. Mundo puede ser que usted es una persona muy correcta, muy trabajadora, muy educada, que nunca dice una mala palabra, pero si en su corazón lo que hay es altanería, soberbia, egoísmo, discordia con otras personas, es mundano, es puro mundo, aunque sea evangélico y aunque tenga Biblia bajo el brazo. Eso es mundanalidad. Y el mundo pasa, y sus deseos, y los que hacen los deseos del mundo, pero los que hacen la voluntad del Señor permanecen para siempre. Amén, gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a orar, pero antes de hacerlo, rápidamente yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y usted quiere ser de Dios, entonces hoy la palabra nos dice: no amemos al mundo. El mundo siempre va a tratar de cazarlo a través de los deseos de los ojos, a través de la vanagloria, a través de los deseos pecaminosos.
pero en Cristo nosotros tenemos libertad. Él ha vencido el mundo, nosotros podemos vencerlo también. ¿Quiere usted hacerlo? Yo le invito para que pueda recibir a Jesús en este momento. En el lugar donde está, póngase en pie. Si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador, y vamos a orar por usted. Cualquier persona, cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús por primera vez, póngase en pie en el lugar donde se encuentra. ¿Hay alguna persona que lo hace? Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? Venga, hoy es su día. Hágalo pronto porque yo debo orar ya. Y también quiero ampliar, si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, algún hermano o hermana que se descuidó pero hoy quiere volver al Señor, rededicar su vida a Él, póngase en pie y vamos a orar. ¿Hay alguien que necesita? Reconciliarse? Póngase en pie en este momento, pero hágalo ya porque vamos a orar. Hago ya la última invitación. Si hay alguien que necesita a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión, le invito para que ore con nosotros. Y si usted necesita recibir a Jesús o reconciliarse con Él, ore con nosotros. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos ilumina y nos enseña lo que el mundo es. Y también tu palabra nos enseña que el mundo pasará. Por eso es que no queremos amar al mundo, queremos amarte a ti. Te rogamos por aquellos que a través de los medios de comunicación hoy abren su corazón y te reciben por primera vez o se reconcilian. Perdónales, haz de ellos nuevos hombres, nuevas mujeres. Y también te ruego, Padre, por aquellos que somos tu pueblo, para que aunque estamos en el mundo y tú nos dejaste en el mundo con una misión, que no amemos el mundo y que seamos guardados del mal. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Amén, bendito sea Dios. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.